Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Grupo de Estudios Arquímedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar el reto de Aprendo en Casa, tercer grado de secundaria, semana 19, día 4. Entonces, este es el reto. En la parte uno ya les he explicado los aspectos teóricos, he dado un ejemplo particular, también he dado ejemplos particulares de cómo hallar las medidas de tendencia central. Bien, entonces el reto en esta parte es sintetizar las características de la población en estudio mediante el cálculo y la interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados de tus tablas de frecuencia. Recordemos de qué tabla de frecuencia, ¿no? Hemos estado desde la semana 18, desde que organizamos la encuesta, porque esta fue la encuesta. De repente, si es que estás con un celular no lo vas a ver, pero esto es de lo que venimos arrastrando desde la semana 18. Elaboramos la encuesta, hicimos sus tablas de frecuencia en esta semana. Día 3 hemos elaborado sus gráficos y ahorita vamos justamente a calcular sus medidas de tendencia central. Recordemos que en esta encuesta se entrevistó pues a 30 personas en la cual se sacaron tres tipos de datos. ¿Cuáles son? Las edades, la variable de la pregunta uno sobre la relación del quechua. ¿Hablas quechua desde niño o niña o tienes algún antepasado que hablaba quechua? Y habían dos tipos de opciones, sí y no, en este caso las categorías. Y la pregunta 2 que tiene que ver con ¿cuál crees que es el principal motivo por el cual la cantidad de quechohablantes disminuyó a inicios de este siglo XXI? Y hubieron también cinco categorías, ¿verdad? Listo, entonces vamos a hallar las medidas de tendencia central de cada una de las variables. Vamos a traer entonces las tablitas que organizamos desde la semana pasada y que las venimos, digamos, jalando hasta esta semana. La tabla de relación con el quechua. Relación con el quechua. Hubieron dos categorías, sí o no. Estas tablitas también dijimos cómo se llenaban estas frecuencias. Lo que más nos interesa es esta frecuencia que se llama la frecuencia absoluta. Bien, 22 personas contestaron que sí y 8 personas contestaron que no. La pregunta es, ¿en esta tabla se podrá hallar la media? No, porque la media hemos dicho en el video, digamos, en la parte uno de este día, hemos dicho de que la media solamente se halla con tablas de datos cuantitativos y este dato no es cuantitativo, es cualitativo, ¿no? Entonces no podemos hallar la mediana, o perdón, la media, tampoco podemos hallar la mediana porque la mediana también se trabaja en tablas de datos cuantitativos, entonces solamente se puede hallar la moda. Entonces, bueno, recordemos que acá el total de personas fue 30, aquí debe darte 1 y aquí debe darte 100%. Esto ya vimos incluso cómo se sacó la semana pasada, ¿no? Listo, entonces en esta tabla solamente se puede hallar la moda. Y la moda recuerda que es el dato más frecuente, el que tiene la mayor frecuencia. ¿Quién es? 22 o 8, 22, ¿no? Entonces la moda es la variación sí. La moda es la categoría variación o categoría sí por tener mayor frecuencia. Listo, pasamos entonces inmediatamente a la otra tablita, motivo por el cual la cantidad de quechohablantes disminuyó a inicios de este siglo XXI. Listo, hubieron cinco categorías también. La migración de quechohablantes, a ver, voy a corregir ahí. La migración de quechohablantes del campo a la ciudad, la enseñanza en el colegio no es quechua en todos los grados, la mayoría de los medios de comunicación no tienen transmisiones en quechua, la vergüenza de hablar quechua, otro motivo. Entonces, por ser también una variable cualitativa, es una variable cualitativa, entonces no se puede hallar media, tampoco se puede hallar mediana, porque eso se halla con variables cuantitativas. Entonces solamente se puede hallar la moda es la que tiene la mayor frecuencia, 3, 4, 8, 9, 9, acá está porque te 6. Entonces la moda es, digamos, la categoría la vergüenza de hablar en quechua. Entonces en esta tabla solamente se puede hallar la moda es la categoría, la vergüenza de hablar en quechua por tener mayor frecuencia. Muy bien. Bueno, lastimosamente, esa es la moda, ¿no? Vergüenza de hablar en quechua. Un idioma, digamos, digamos, muy, muy valorado a nivel mundial. Tabla de edades de los encuestados. Muy bien, acá sí, bastante atención. Ya esta tablita la llenamos la semana pasada también. Bueno, hasta ahí.
Bueno, en las edades hubieron pues personas que tenían, bueno, clasificamos a las edades de las personas en 6 intervalos, ¿no? Desde 11, bueno, el ancho del intervalo es 9, comenzamos desde la edad 11, 11 más 9, 20, 20 más 9, 29, 29 más 38, bueno, el ancho del intervalo es 9, hasta 56 más 65, ¿no? El ancho o recorrido de cada intervalo es 9 unidades. Estas son las edades de las personas, ya desde 11 años hasta 65 años pusimos, digamos, el rango de todas las edades de las personas. Bien, ¿qué era XY? Para recordar nada más, porque esto ya lo hemos explicado la semana pasada. El XY era las marcas de clase de cada intervalo. ¿Cómo se obtenía? Sumando el límite inferior y límite superior y dividiendo entre 2 de cada intervalo. O sea, 11 más 20. 31 entre 2, 15,5. Igual 20 más 29 entre 2, 29 más 38 entre 2 te va a salir 33,5 y así para todos los intervalos. Pero tiene una clave aquí, un truquito, ¿no? Basta con sacar la primera, digamos, marca de clase, basta con sacar la primera marca de clase y como los anchos del intervalo es 9, entonces ibas más 9, 15,5 más 9, ahí está. Más 9, 33,5 más 9, 42,5 más 9 y más 9. Ese truquito te di. Bueno, la frecuencia, 4 personas tienen entre 11 a 20 años, 6 personas entre 20 a 29 y así, ¿no? Recordar que estos extremos son abiertos, quiere decir que no contienen esas edades. Listo, y así hasta el último de 56 grados, de 56, perdón, años a más 2 personas. Esta es la frecuencia absoluta acumulada en la cual va acumulando cada frecuencia con sus anteriores, pero tenía un truquito también para llenarlo, ¿no? Empezabas con la misma frecuencia absoluta, 4, más 6, 10, más 5, 15, más 6, 21, más 7, 28 y más 2, 30. Tenías que terminar en el total de datos. A ver, para explicarte esto, ¿no? En realidad la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo dice, acumulada, suma su propia frecuencia con sus anteriores. Por ejemplo, ¿cómo sale este 15? De sumar 5 con sus anteriores, o sea, 5 más 6 más 4. ¿Cómo sale este 21? Sumando 6 más 5 más 6 más 4 con sus anteriores. Pero ese truquito del zigzag es más rápido. Bien, esto es nuevo. Esto lo necesitas, lo vamos a llenar. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar para la media aritmética. ¿Qué significa? Cada marca de clase por su propia frecuencia. Cada marca de clase por su propia frecuencia. Es decir, acá está, ¿no? La marca de clase 15,5 por 4. No, lo colocas ahí, 24,5 por 6, y así, 33,5 por 5, y así hasta el último, 60,5 por 2. Listo. Jovencitos, jovencitas, ya se los dejo a ustedes para que comprueben los valores. Ya yo tengo acá aparte una hoja de cálculo, y como esto lo he hecho, pues, lo he pasado a esta animación, entonces puedo equivocarme en haber copiado un numerito. Ya, aunque he tenido bastante cuidado en no hacerlo, porque esto no es una hoja de cálculo, esto son animaciones. Entonces, se puede cometer un error, pero compruébenlo. Ya me gusta cuando un alumno es bien observador y deja el comentario y profesor, en realidad debió ser esto. Quiere decir que el alumno está siendo minucioso, no solamente está copiando, está también comprobando y eso es bueno. Eso es bueno. Ya, listo. Muy bien. Ahora sí, hallamos la media aritmética. La media aritmética les dije en la primera parte que tiene esta fórmula sumatoria de esos productos de cada marca de clase por su frecuencia entre el total de datos. Pero como ya tienes estos productos, entonces sumas 62 más 147 y así hasta más 121. Todos estos productos los sumas y los divides entre el total de datos. Profesor, ¿cuántos fueron el total de datos? El total de personas. Pues ¿cuánto fueron el total de personas que se entrevistaron? 30, ¿no? Listo, entonces sumas, como te digo, todo esto y lo divides entre 30 y eso te va a arrojar 37,1. Muy bien. Listo, ahora profesor hallando la mediana. ¿Qué hago para la mediana? Ojo, te he dejado ahí en la descripción el link de la parte 1. Te he explicado todo esto, ya cómo se hallaba la mediana en una tabla de intervalos. En una tabla de intervalos hay una fórmula, que es esta. También te he explicado qué significa LI y todo esto, ¿no? Límite inferior de la clase mediana más ancho común de la clase mediana entre su frecuencia de la clase mediana multiplicado por el número de datos entre 2 menos ¿qué? Menos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Esto te lo expliqué, que significa M-1. Frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana anterior. Bien, pero para eso primero tenías que ubicar cuál es el intervalo de tu clase mediana, en todo caso, cuál es la clase mediana. ¿Cómo lo hacías? Como tus datos son 30, divides tus datos entre 2. Profesor, 30 entre 2 es 15. Ubicas el
digamos, el intervalo donde está posicionado el dato 15. El dato de posición 15, ¿ah? No el dato 15, sino el dato, porque no hay, digamos, no los datos 15, sino el dato de posición 15, que quiere decir el decimoquinto dato, ¿no? ¿Dónde está eso? A ver, eso te puedes facilitar con la frecuencia absoluta acumulada, porque acá te dicen que hay hasta 4 personas. Aquí, digamos, se posiciona hasta la 10ª persona, claro, porque 4 más 6 es 10. O sea, acá está la primera, segunda, tercera, cuarta persona. Acá está hasta la 10ª persona. Acá está hasta la 15ª persona. Justamente aquí está hasta la posición 15 y necesito ese dato. Entonces, en este intervalo está el dato 15 de todas maneras, lo sombreas y lo sombreas porque vas a necesitar justamente esa marca de ese intervalo de clase, que lo vas a llamar pues clase mediana. Listo, ahora, ¿cuál es el límite inferior del intervalo? Límite inferior de la clase mediana, ya tú sabes que este límite inferior 29 y 38 es el límite superior. 29 acá sería, no, 29 de una vez, 29 más ancho común de la clase mediana. Bueno, como todos los intervalos son 9, entonces su ancho del intervalo es 9, porque se diferencian entre 9 unidades, pues, ¿no? Su límite inferior y su límite superior. Frecuencia de la clase mediana, su frecuencia es 5. 9 entre 5 por total de datos. Bueno, total de datos es 30, ¿no? 30 entre 2 menos. Pero ¿qué significa esto? Ten bastante cuidado. Esta es la ya cuando ves F mayúscula es frecuencia absoluta acumulada, o sea, esta. Pero ¿qué significa m-1? De la clase mediana anterior. O sea, de su frecuencia absoluta de la clase mediana es 15. Pero de la anterior, ¿cuál es? Es 10, pues, ¿no? Por eso se resta menos 10. Muy bien, esto también te he explicado en la primera parte. Operas 30 entre 2, 15, menos 10, 5. Con este 5 se cancela y 29 más 9 te va a quedar 38 exactito. Hallando la moda, también la moda por ser, te voy a traer toda la tablita otra vez acá. Ya te voy a traer toda la tabla acá. Entonces, para hallar la moda, ¿qué hacíamos? Primero ubicábamos la clase modal, así como has ubicado ahora la clase mediana. Para la mediana, ubicas la clase modal, o sea, el intervalo modal. ¿Cuál es? Fácil, te fijas en la frecuencia absoluta mayor, 4, 6, 5, 6, 7, 2, esta, la marcas también. Listo, la marcas también. Entonces, también hay una fórmula para la moda, ojo que esta fórmula solamente es también cuando hay intervalos, cuando los datos están agrupados en intervalos, límite inferior de la clase modal, ya este cerito significa de la clase modal, ¿no? Moda es igual, límite inferior de la clase modal, su límite inferior del intervalo es 47, más ya tú sabes que este es ancho común de los intervalos, es 9, lo mismo. Solamente quedaría por explicar qué es diferencia 1 y diferencia 2. Bien. También lo hice con un ejemplo en la primera parte del video. Muy bien, diferencia 1, a ver qué te explico. Es la diferencia que hay entre su frecuencia absoluta con su frecuencia anterior. Muy bien, profesor, su frecuencia absoluta es 7, su anterior es 6, 7 menos 6 es 1. ¿Y qué sería D2? D2 sería la diferencia 2 y esa diferencia 2 es la frecuencia absoluta con su posterior. O sea, 7 menos 2. Ahí está. Entonces, de 1 sería 7 menos 6, 1. Y 7 menos 2 sería 5. Entonces, reemplaza ya los datos. Ya sabes por qué 47, el límite inferior. Ahí está, más ancho común, que es 9. El ancho común del intervalo, pues, ¿no? Por 1, que es la diferencia 1, entre diferencia 1 más diferencia 2, que sería 1 más 5. Acá te sale un sexto por 9 y le sumas 47 y lo redondeas. No, en todo caso no lo redondeas. Acá te sale un decimal exacto que es 48,5. Muy bien, entonces esto, revisa la parte 3 que se, digamos, la primera parte de este día 4. Ahí te dejo el link. Revisa lo que también te lo expliqué con mayor detalle en los ejemplos particulares que te di. Listo, entonces ya hemos determinado las medidas de tendencia central de las tres preguntas de esa encuesta. Ahora sí vamos a hacer un resumen de características de la población en estudio. Recuerda que encuestaste a una muestra de 30 personas. Por aquí te traigo el resumen. Listo. Muy bien.
En la edad sí han habido tres datos numéricos porque son, digamos, una variable cuantitativa. Sí se ha podido sacar la media, sí se ha podido sacar la mediana y la moda. Bueno, hay que redondear a números enteros porque hablamos de edades, ¿no? Digamos que la media es 37, la mediana es 38 y la moda es 49, porque, digamos, redondeando al entero, esto por ser 48,5 se redondea a 49. Entonces, ¿qué podemos decir de las edades? Podemos decir de que si todas las 30 personas que hemos entrevistado tuvieran la misma edad, tuvieran todos 37 años, a pesar que hubieron pues de 40 y de más de 40 perdón, de 14 y más de 40 años, ¿no? Entonces, eso quiere decir la media. La media es un dato pues que se interpreta si todos tuvieran la misma edad, si toda esa población tuviera la misma edad, tuvieran todos 37 años. Todos giran alrededor de 37 años. Podría decirse de esa manera, ¿ya? La mediana, ¿qué quiere decir? La mediana quiere decir de que, bueno, recuerda que la mediana es el centro, es el dato que se ubica en el centro, es el dato que divide a toda la población en dos partes iguales. Entonces, tú dirías, en la mediana se interpretaría de la siguiente manera, ¿no? Las personas o esa población, digamos, que asistieron al evento, ¿no? Digamos, la mayoría, el 50%, recuerda que la mediana divide en el 50% superior y en el 50% inferior. Entonces dirías, esa población tiene de 38, su 50% es de 38 a menos edad y el otro 50% es de 38 años a más edad. Listo. ¿Y qué dirías con 49? Con la moda que es 49, dirías de que la edad más frecuente de esa población es 49 años. La edad más frecuente es 49 años. No digan la mayoría, digamos, queda mal interpretado cuando decimos esa población, digamos, la mayoría de esa población es 49 años. No, no es así. Ya, por lo general se confunde esto. Entonces, la edad más frecuente es 49 años en esa población, ¿no? Listo. Bueno, y con respecto a la variable de relación con el quechua con tus antepasados, bueno, media y mediana no habían porque es una variable cuantitativa. Tú dirías de que el relación con el quechua con tus antepasados o con tu familia, si alguien habla quechua o alguno de tus antepasados, la mayoría contestó que sí, ¿no? Claro, porque esta era la moda, ¿no? Y los motivos por la cual los quechohablantes disminuyeron a inicios de este siglo XXI es lastimosamente por la vergüenza de hablar en quechua, que fue, digamos, el dato más frecuente que contestaron, ¿no? Digamos, la categoría más frecuente que contestaron. Lastimosamente arrojó eso, ¿no? Lastimosamente arrojó eso. Digo lastimosamente porque pues un idioma, como les digo, tan bonito como es el quechua, no debería de pasar esto. Muy bien, entonces se necesitan, a ver, con esto, si tú eres un investigador, dirías, bueno, se necesitan, ¿qué les digo? Tomar mejores decisiones en la política, en educación, en los medios de comunicación, para que justamente este idioma, pues, poco a poco no vaya, digamos, sus quechohablantes no vayan desapareciendo, sino por el contrario, ¿no? Entonces, la estadística sirve para eso, sirve para tomar decisiones, sirve para mejorar las cosas, porque por eso se investiga, no solamente para sacar conclusiones, sino que también para la toma de decisiones. Muy bien, entonces futuros profesionales. Por acá les dejo una conclusión parecida a lo que hemos hecho acá, ¿ya? Entonces, la población tiene un promedio de 37 años de edad, donde se puede percatar que el 50% tiene menos o igual a 38 años, eso por la mediana, y el otro 50% tiene 38 años a más, la edad más frecuente es 49 años por la moda, ¿no? Con respecto a la relación del quechua, si tienen antepasados o familiares que lo hablan, la mayoría sí lo tiene porque esa fue la moda. Y el motivo más frecuente del por qué los quechohablantes han disminuido a inicios de este siglo XXI es por vergüenza a hablarlo. Muy bien, lo puedes decir tú con otras palabras, ahí lo dejo, esa es la síntesis de todo lo que hemos hablado. Entonces sí sirven las medidas de tendencia central para sacar conclusiones con un solo dato. Sigan el canal, vienen novedades, siempre averigüen, investiguen, se publica siempre videos de conocimientos de aprendizaje de la matemática, se vienen más novedades. Regálame un pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima.